partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 17 de noviembre del año 2023. El título del editorial esta vez es el siguiente. ¿Pensó usted en lo que dije en la mañanera hoy? Repito, ¿pensó usted en lo que dije hoy en la mañanera? Muy bien. Pero antes de entrar a este tema, una aclaración obligada. Yo he sido una persona escéptica del papel que le quieren adjudicar a los migrantes en México. O sea, me parece que es más bien demagogia que otra cosa. A raíz de estos juicios, alguien me dijo, déjenme encontrar aquí donde está, es que todos los votos cuentan. Ya ve usted lo que pasó el 2006. Para los que olvidaron eso, el 2006 quizás sea la elección más cerrada en la historia contemporánea de México. 0.56% fue el margen de la victoria de Felipe Calderón Hinojosa sobre Andrés Manuel López Obrador. Este último y los suyos hicieron un escándalo y que fraude, cosa que jamás pudieron probar porque no hubo fraude. Fue una elección apretada que alrededor de 256,000 votos favorecieron a Felipe Calderón. Muy bien. Una de las personas que comentó en relación con esto, dice, ya ve, prácticamente afirmó que la victoria de Calderón se debió al voto migrante en la elección del 2006. Siento decirle a esa persona, por encima del aprecio que le tengo, que está totalmente equivocado. Tengo aquí los datos del proceso electoral federal 2005-2006. Muy bien. El voto migrante, ahí les van. Se registraron para votar desde el extranjero 40,876 migrantes. Repito, 40,876. Muy bien. De esos 40,000, solo votó, es decir, solo enviaron el sobre que habían recibido 32,621 votos. Es decir, el 80%, 79,8. Muy bien. Pero repito, solamente se registraron 40,876 votos, de los cuales solamente se entregaron, fueron válidos, ya les dije ahí, 32,621. Ahora vamos a ver la distribución. Felipe Calderón Hinojosa, 19,016 votos migrantes. López Obrador, 11,090 votos. El presidente Calderón, o candidato en ese entonces, recibió el 58% de los votos y López Obrador el 34%. Y fueron 19,000 votos para Calderón y 11,090 votos para López Obrador. Y aquí están los números. 19,000 aquí para Calderón y 11,090 para López Obrador. Quien dude de esto, estos son los datos oficiales del INE desde la elección del 2006 y también están ahí los datos del 12, del 18, ahí están todo el desglose completo. Entonces, no hay que menospreciar, pero tampoco hay que magnificar un voto cuya participación es prácticamente despreciable estadísticamente hablando. Ahora,
¿Por qué a mí me parece un exceso, una tontería eso? Porque cada voto cuesta. Han dicho muchos, es que la democracia mexicana es carísima y que cada voto sale costando 200 pesos. Pero en Estados Unidos cuesta tanto y por allá tanto. Perfecto. Pero resulta que el voto, cada voto de los migrantes viene costando varios miles de pesos. Entonces dice uno, para tener esa porquerita de votos, pues dice uno, por favor, señores. Ahora bien, hay elementos que rebasan la parte cuantitativa. Ojo, que rebasa la parte cuantitativa. ¿Y cuál es? Estamos en procesos electorales donde el número de votos emitidos en el 2018, que participó el 53% del padrón, fueron a 30, casi 62, 63 millones de votos. Y este año, o 60, una cosa así de millones. Y se espera que para este proceso, el año próximo, el 24, vote entre el 62 y 63% del padrón electoral y vamos a tener un número muy cercano a los 60 millones de votos. 60 millones de votos contra, es mi pronóstico, 300 a 350 mil votos del voto migrante. Es nada eso, es nada. Bueno, pero luego hay otro caso para que vean ustedes el nivel de ignorancia. Nunca falta el que reclama sin tener el menor conocimiento del tema. Está usted equivocado, dice. Por ejemplo, yo vivo en Las Vegas, tengo mi credencial de elector y voy a ir a votar a Guadalajara, donde tengo mi domicilio. Entonces, su voto no es voto migrante. Su voto, repito, no es voto migrante. El voto migrante es para aquella persona que vive en el extranjero, que aceptó, algunos con credencial de elector, es más, yo diría que todos, porque tienen que obtenerla, y en los consulados obtienen su credencial de elector y se registran para que les envíen el paquete en donde votan, lo cierran y lo regresan. Pero allá en el exterior, ese es el voto migrante. Pero cuando una persona, haciendo gala de una ignorancia que la exuda, está usted equivocado, porque yo vivo en Las Vegas y voy a ir a Guadalajara a votar con mi credencial de elector. Qué bueno, lo felicito. Qué bueno que va a ir a votar o va a venir a votar a Guadalajara. Pero eso, repito, con todo respeto para su altísima dosis de ignorancia, ese no es voto migrante. Ese es voto de un ciudadano que tiene su domicilio electoral en alguna de las secciones electorales en la ciudad de Guadalajara o alguno de los municipios aledaños. Para que vean ustedes cómo la ignorancia es muy mala consejera. Por eso les he dicho una y otra vez, por favor, infórmense antes de emitir un juicio alguno. Muy bien, y vayamos ahora al tema central de la parte editorial. Repito el título. ¿Pensó usted en lo que dije hoy en la mañanera? ¿Y qué dije en la mañanera? Yo lancé hoy una provocación. Pedirles a los que me siguen aquí, me ven y me escuchan, que piensen en esto como que no he tenido mucho éxito. Entonces dije, voy a provocarlos a ver si se meten a la discusión. Y la pregunta fue esta. Si ambas declinaren, ¿qué pasaría?
¿O qué pensaría usted? Alguna cosa así. ¿Qué significa eso? En estos momentos, las dos candidatas están enfrentando dificultades de índole diversa, pero dificultades ambas y dificultades al fin. Vayamos a la parte más fácil para nosotros porque es el lado oficialista. La anticientífica Sheinbaum ha sido denostada, humillada, ridiculizada por las huestes duras, radicales, porque así se identifican, que están alrededor de López Obrador, y él mismo las impulsó a que llevaran a cabo esa defenestración, esa humillación a la anticientífica Sheinbaum y llevaran a decidir a Morena, con el pelele este de Mario Delgado, a entregarle la candidatura a la Ciudad de México a la señora Clara Brugada, que es una de las políticas más corrompidas entre la clase política mexicana. ¿Recuerdan ustedes el caso de las Juanitas? Ella es la que creó esa figura. Cuando Juanito le dijeron, ahora te vas, pero te pides licencia, y entró la Juanita, que fue Clara Brugada. Muy bien. Y en la encuesta, ella perdió la encuesta ante el licenciado Omar García Harfuch, con casi 15 puntos de desventaja. Pero aún así, por la instrucción de López y la campaña de debilitamiento y de descrédito que le crearon tanto a García Harfuch como a la anticientífica para debilitarla, y los resultados ahí están. Una persona de lo peor, pero, que es Clara Brugada, pero producto de cuestiones mediáticas, evidentemente, algunas comentaristas y algunos comentaristas, lo máximo, lo que hizo en Iztapalapa y que acabamos con la inseguridad y que esto, no es cierto. Revisando los indicadores sobre los niveles de seguridad, Iztapalapa junto con la Gustavo Amadero son las dos alcaldías peor calificadas. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Que le da cuerda López a la anticientífica, prácticamente le dice, bueno, que siga Omar García Harfuch, pero él en su foro interno ya tenía todo su plan para bajar. Ese es López Obrador, traidor, perverso, manipulador, y el problema de la anticientífica es, después de casi 5 años de estar cerca de él trabajando, no ha entendido la clase de araña que es López Obrador. Y ahí están los resultados. Hoy, prácticamente, todo el mundo que quiere algo en materia electoral va a buscar hablar con López Obrador, no con la anticientífica. ¿Por qué? Porque ya el presidente le quitó todo poder. ¿Quién determinó las candidaturas a los gobiernos de los estados? López Obrador. Y que 5 mujeres, sí, pero no son de la señora Claudia Sheinbaum, no tiene margen de maniobra. ¿Y qué va a pasar en las candidaturas a senadores, a diputados locales, a presidentes municipales? Va a ser López Obrador. En esas condiciones, ¿tiene sentido andar ahí y creyéndose eso del bastón de mando, que es un palo de escoba con unos listones? La única salida digna que le quedaría a la señora anticientífica es declinar. Señores, muchas gracias. Así yo no puedo ser candidata, y mi dignidad, mis valores éticos en materia política me dicen que debo renunciar a esa candidatura o a esa coordinación de los esfuerzos de la 4T, etcétera, etcétera. En pocas palabras, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Punto.
regreso yo a la ciudad universitaria, al instituto de no sé qué cosas, ahí a la burocracia científica, y punto. Y olvidarse de esta aventura loca donde se metió sin saber o sin aquilatar la clase de araña política y de traidor que era y es y seguirá siendo hasta el último día de su vida López Obrador. Muy bien. Pero ahora veamos en nuestro campo. Cada vez es mayor el número de personas, de analistas, de ciudadanos que se dan cuenta, no solo por el problema este del teleprompter, que se dan cuenta de las grandes limitaciones frente a lo que exige la candidatura a la presidencia de la República de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Y no me refiero únicamente, no se malinterprete esto, a la cuestión física, porque como dijo el cordobés en aquella entrevista memorable, cuando la reportera le preguntó, Matador, le dice, ¿cuál es el requisito primero que debe cumplir un matador? Parecerlo, le dijo. La ingeniera no parece candidata. Esa presentación con huipil, que lo único que busca es esconder una obesidad, igual que en el caso de la señora Paredes, ¿verdad? Pues dice uno, ya lo he dicho aquí y lo repito hoy, la mujer mexicana hoy no viste de esa manera, viste de otra, porque el mundo ha cambiado. Hay un proceso que se llama la transculturación, es decir, esas corrientes de valores que van de un país, de una sociedad, de una región a otra, imponen modas en el vestir, en las canciones que cantan los jóvenes, en las diversiones, en el uso de drogas, en tatuarse, etc. Entonces, el huipil no es, ni lo ha sido desde hace muchos decenios, la vestimenta diaria, normal de las mujeres mexicanas. Incluso en las zonas de los pueblos originarios, hace muchos, pero muchos años, que las mujeres visten prácticamente igual que el resto de la mujer mexicana. Entonces, las cosas van más allá de eso, que algunos pudieran calificar como superficiales, pero se equivocan completamente. En la política, en la búsqueda de la victoria electoral, no hay elementos superfluos, secundarios. Todo cuenta a generar una empatía con el elector y obtener su voto. La ingeniera es una persona con un conocimiento muy limitado en materia de gobernación, muy limitado. Es de una ignorancia, de un desconocimiento total en materias como política monetaria, política fiscal, etcétera, etcétera. Alguien dirá, pero va a tener muy buenos asesores. Pues sí, pero un buen asesor funciona cuando el asesorado tiene los conocimientos que le permiten entender la recomendación que hace el asesor. La ingeniera ella misma, quizás sin proponérselo, se encasilló en una visión de su vida personal, que hoy le está cobrando un precio muy alto que debe pagar. Esa relación entre gelatinas y tamales y el techo que se goteaba en Iztapalapa, etcétera, etcétera, pues resulta que hay decenas de millones de mexicanos que hemos pasado por tribulaciones materiales de mayor envergadura y gravedad que las que ha enfrentado la ingeniera. De tal manera que no es nuevo eso para millones de mexicanos que llegamos a la educación superior con muchísimos sacrificios. Entonces ella misma se encasilla ahí. Y
una estrategia equivocada ha llevado a que la conozca un poco menos del 50% de la población en México. El nivel de conocimiento de quién es Xóchitl Gálvez es muy bajo. Lo mínimo aceptable a estas alturas del partido serían niveles de 80-85%. Entonces, agreguémosle a eso que la ingeniera no sabe cómo tratar con los partidos, porque nunca se ha visto colocada en esta posición. Su paso por la política ha sido con el apoyo irrestricto, hay que decirlo, del Partido Acción Nacional, pero ella nunca aceptó ser militante del PAN, tampoco del PRI y tampoco del PRD. En esas condiciones, la ingeniera se ha beneficiado de las estructuras y recursos de los partidos políticos, pero no ha tenido la altura de miras para agradecerles, para reconocer eso y militar en alguno de ellos. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ella se siente autosuficiente, que sabe todo, que domina todos los temas, cosa que no es verdad. Y eso la ha llevado a rodearse de un grupo de publicistas, pero de mala calidad. En esas condiciones, pues, su campaña enfrenta graves problemas a estas alturas. El discurso del domingo pasado, que pretendía ser el discurso con un impacto tremendo entre los ciudadanos, fue un fiasco completo. ¿Qué recuerda la gente de ese discurso? El teleprompter. Y mucha gente no tiene ni idea qué es un teleprompter, pero eso es lo que recuerda. Qué lástima haber perdido de esa manera una ocasión tan importante. Sin embargo, eso sucede cuando hay un mal candidato y cuando hay un mal candidato en el sentido de seleccionar al mejor equipo o a los mejores para plantear situaciones importantes a lo largo de su campaña. Por eso he planteado yo eso, la posibilidad de la declinación de la ingeniera. Ojo, en los dos casos estoy planteando primero declinar, es decir, señores, no estoy satisfecha del desarrollo de los acontecimientos, reconozco que no estoy a la altura de lo que exige la candidatura a la presidencia de la República, me falta experiencia, me falta conocimiento y debo prepararme más. Por lo tanto, declino a ese honor que se me ha conferido y yo entrego esa coordinación del Frente Amplio por México y les agradezco a ustedes profundamente las atenciones y gestos que para conmigo tuvieron. Y al mismo tiempo, la anticientífica, es mi opinión personal, debería hacer lo mismo porque la van a continuar ofendiendo, ninguneándola, atropellándola, políticamente hablando, por supuesto. Entonces, por eso hice la pregunta. Si ambas declinaren, ¿qué pasaría? Esa es la pregunta que yo le dejé a usted. Por las respuestas que obtuve en YouTube, tal parece que o yo no me expliqué, quiero ponerlo de esa manera, o los que contestaron no entendieron porque sus conocimientos sobre política son nulos. No faltaron los que me insultaron, etc., pero esos no los tomo en cuenta. Estas dos candidaturas, así como van, la de la anticientífica y la de la ingeniera, no van a llegar a buen fin si por buen fin se entiende una presencia en la mentalidad del ciudadano. Una de las dos va a ganar. Y ya he dicho, si me preguntan,
diré hoy, con los elementos que tengo a la mano, que la que no va a ser derrotada, para no poner la victoriosa, va a ser la anticientífica. ¿Por qué? Porque la decisión del bulto está tomada. No puedo, no debo entregar el gobierno a la oposición. Y va a hacer lo bueno, lo malo, lo peor para lograr ese objetivo. Pero ahí la anticientífica no va a tener parte alguna significativa. ¿Por qué? Ya lo dijimos hace rato. Es una mujer sin atractivo, es una mujer que no genera simpatías, no es oradora, no mueve a las personas en sus emociones, en sus sentimientos. En esas condiciones, el que esté o no esté, no importa. Es irrelevante completamente. Pero el que va a estar es López con todo su ejército para hacer que millones de mexicanos le den el voto a la anticientífica. Y piensa López Obrador que él la va a manejar cual títere. Ahí se equivoca, ¿verdad? Pero eso ya será a partir del 1 de octubre del 24. Y en el caso de la ingeniera, pues poco a poco la población o más y más integrantes de ciertos sectores se irán dando cuenta de que no está a la altura de lo que significa ser candidata a la presidencia de la República. Ahora bien, ¿qué va a suceder con la ingeniera frente a la anticientífica? La anticientífica, no obstante sus negativos, tiene muchos positivos. ¿Cuáles son? No en lo personal. Tiene un partido controlado totalmente por una persona, en este caso el presidente de la República, que saben lo que hay que hacer y lo han venido haciendo desde hace ya casi 5 años. Los servidores de la nación, una estructura de programas sociales que tiene postradas a las finanzas públicas, pero eso no le importa a López. En esas condiciones, pues, la Claudia puede esconderse en su casa con su esposo a disfrutar del amor que se profesan y la campaña seguiría la campaña. Pero eso no quiere decir que va a ser una candidata, ¿no? A la gente le va a decir hay que votar por esta y la gente va a votar. Particularmente porque del lado de la oposición no ha habido una comprensión cabal de cuál es el reto a enfrentar. Entonces, ¿qué han hecho los partidos? Fundamentalmente el PRI y el PAN. Bueno, pues la ingeniera, pues allá que siga, pero yo a lo mío, candidaturas a diputados, a senadores, a gobernadores y a presidentes municipales y diputados locales. Ahí, porque ahí es donde está la fuente de sus privilegios, de sus prerrogativas, etcétera, etcétera. Entonces, la ingeniera de ganar no tendría aliados en el Congreso, porque unos serían del PRI, otros serían del PAN, otros serían del PRD. Y eso es nefasto en los gobiernos estatales. Vean lo que sucedió en Nuevo León con el Bronco y vean lo que está sucediendo hoy con el fosfo. Prácticamente los poquísimos diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León no le alcanzan. Por eso los que controlan Nuevo León ahorita en materia de gobernación son los diputados del PRI y del PAN, a los que ha intentado infructuosamente el fosfo atropellarlos y ha perdido. Ahora bien, la primera opción que planteé fue la declinación, que es un acto voluntario, autocrítico, que recae en la posición personal de las candidatas o de los candidatos, los que fueren.
en una expresión de la autocrítica y decir, no estoy a la altura de este compromiso o no me van a dejar ser yo esta bola de lacayos de López Obrador. Declino. Dicho de otra manera, renuncio a eso. Perfecto. Esa es una opción. Pero hay otra que es la más interesante. Ya hice el recuento de aquello que pasó en la campaña del licenciado Luis Echeverría en 1970, cuando se convocó por parte de los estudiantes que organizaron ese mitin en Morelia, Michoacán, en la Universidad Nicolaita, del minuto de silencio de las víctimas asesinadas por el ejército, y Echeverría tuvo que apechugar, sin nada decir, de ese minuto de silencio, lo que desató la ira de la nomenclatura elevada, alta del ejército, al grado tal de que el presidente Díaz Ordaz le ordenó a Alfonso Martínez Domínguez que se acuartelara porque había la posibilidad de que se cambiara de candidato. Fueron 5 días críticos que los actores principales no han o no lo hicieron, porque muchos de ellos ya están muertos, no dejaron escritas sus impresiones sobre esos 5 días. Luego se arregló el asunto, pero ahí estaba presente la posibilidad de que el PRI bajara a ese candidato. Es decir, no era declinación del candidato. El partido que lo propuso, que lo postuló, le dijo, te bajas. ¿Por qué razones? Porque la luna, por lo que sea, te bajas. Traje eso a cuento por la posibilidad hoy, que no es tan remota como muchos quieren hacer aparentar, que los 3 partidos, en el caso de la anticientífica, y los 3 partidos en el caso de la ingeniera, decidieron ante la realidad que enfrentan ambas en la campaña de cada una, que dicen, estas no levantan, así es que para abajo. Imaginen ustedes que la anticientífica intente revelarse en algunas propuestas fundamentales de la Biblia que enarbola López Obrador. ¿Ustedes creen que la dejaría? ¿Ustedes creen que si la anticientífica empezara a hablar, voy a apoyarme en el sector privado para desarrollar la economía, voy a apoyarme en el sector privado mexicano y extranjero para apoyar la generación de electricidad de fuentes alternas, limpias, etcétera, etcétera? ¿Ustedes creen que López le iba a perdonar eso? No. Y le ordena al político más feo del universo, Mario Delgado, bájala. Y el otro, lacayo, abyecto, la baja. Se reúne el consejo político de Morena y vámonos. Pero eso le daría más tiempo para disfrutar su amor con su esposo. Muy bien. En el caso de la ingeniera, ¿qué pasaría si los 3 partidos se dan cuenta que la debacle que se ve venir cada día se vuelve altamente probable? ¿Estarán dispuestos a llegar así hasta el 2 de junio? ¿No llegará un momento en que los 3 dirigentes, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, digan, a ver, señores, aquí esto va mal y se va a poner peor? Y empiezan a dar ideas y concluyen, el problema no somos nosotros, el problema es la candidata, va para abajo. Esas son las 2 opciones que yo le planteé hoy en la mañanera, pero no como algo que ya se va a dar, sino para que usted pensare en qué significa, qué significaría eso. ¿Qué crisis subyace a cualquiera de esas 2
posibilidades. Sin embargo, en México, millones de mexicanos creen, en el sentido casi religioso del término, del verbo, que saben de política. Creen, como quien va al templo y expresa sus creencias, pero no es resultado de análisis, de pensar, no, eso no se nos da. No es cierto eso de que, no, bueno, estoy analizando las propuestas. Eso no existe en México. Entonces, son dos posibilidades, ahorita remotas, una locura, pero como dijo el clásico, ¿qué tal si sí? Ya se sabe en ese cuento de aquella persona que durante toda su vida fue ateo. Y no esos puros cuentos, paparruchadas, etcétera. Entonces, cae él como consecuencia de un problema grave de salud y empieza a avanzar ese mal y hay la amenaza inminente de un fallecimiento. Entonces le dice a su compadre querido, compadre, dígame, compadre, aquí estoy yo a su lado. Tráigame al cura. Oiga, compadre, pero si usted toda su vida se opuso a los curas, a la Iglesia Católica, y ahora me sale con que le traiga al cura. ¿Y qué tal si es cierto, compadre? Le dice. Así estamos hoy. Es que eso es imposible, eso no va a ser, ya enloqueció Verdugo, o don Ángel, o Ángel. Pero ¿qué tal si sí? Por eso fue mi pregunta. ¿Qué piensa usted que pasaría? ¿Se generaría una crisis indetenible? No. Al contrario, estaríamos ante un reconocimiento de una realidad que cada día que pasa, muchos aceptan que las dos candidatas son pésimas candidatas, pero no se atreven a decirlo. Por eso les pregunté eso y yo le respondo ahorita a usted. ¿Qué tal si sí? Ahora llegamos a la conclusión de cualquiera de esas dos posibilidades. Vamos a suponer que a usted le otorgaren el poder de decidir con quién sustituiría a la anticientífica y con quién sustituiría a la ingeniera. Como ya pasó la oportunidad de pensar en qué sucedería, ahora le pregunto, para que el fin de semana piense, ¿con quién sustituiría usted a la anticientífica y con quién sustituiría en el caso de que hubiere o declinación o destitución como candidatas por parte de sus alianzas, de sus partidos? ¿A quién pondría en el lugar de cada una de ellas? Esa es la pregunta que le dejo a usted para el fin de semana. No tiene más opción más que decir dos nombres. En lugar de la anticientífica yo pondría a fulana o a fulano. Y en el caso de la ingeniera yo pondría a fulana o a fulano. ¿Le parece a usted razonable esa pregunta ahora? Espero yo que la tome con la debida seriedad y a partir de lunes por la mañana usted me puede decir, ¿está usted loco? Efectivamente, puedo estar loco, pero la pregunta es relevante. Diga que estoy loco, que lo que sea, pero por favor, conteste esa pregunta. Si las dos candidatas dejaren de serlo, por la razón que fuere, ¿a quién pondría usted en el caso de la coalición Juntos Haremos Historia y en el caso de la alianza Va por México? Dos nombres nada más. Piénsele, discútalo con el compadre.
no sé si creo que el domingo hay fútbol o mañana hay fútbol ahí entre comercial y comercial o entre el medio tiempo. Oiga, compadre, ya vio la pregunta babosa que hizo Verdugo. ¿Cuál, compadre? Está bien loco ese. Pues mire, preguntó así, oiga, pues no está tan loco. ¿Qué le parece fulano o fulana o mengana? Y eso lo vamos a platicar usted y yo el lunes en Platica con Ángel. Pero repito, tiene usted que dar 2 nombres, nada más. 2, solo 2. El Gorrión y yo, diría aquella cantante que luego se perdió por ahí, una señora de nombre Prisma, y decía su canción, somos 2, el Gorrión y yo. Bueno, yo le pregunto, deme esos 2 nombres, plantéelos, no le va a pasar nada. No se va a venir el cielo encima de nosotros, pero de eso vamos a discutir el lunes, o a platicar, mejor dicho. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al 17 de noviembre del año 2023. Y por favor, no digan ustedes el día martes, el día 17, automáticamente cuando dicen ustedes el 17 ya va implícito día 17, cuando estamos hablando de fechas, por supuesto. Y si dicen ustedes, es que el día domingo, el domingo ya es día, no, es un pleonasmo, no necesitan agregarle eso de día. El lunes, y dicen algunos, este día lunes, chinga, ¿para qué dices día? Mejor di este lunes, este martes, este miércoles, etcétera, etcétera. Es un breviario nada más gramatical. Muy bien, termina pues aquí la sección editorial.